Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva semana de trabajo. El tema del día de hoy se titula ¿Por qué celebramos el aniversario patrio? La semana pasada aprendimos mucho acerca de las manifestaciones culturales de nuestro país. Entre ellas estuvieron danzas, comidas, artesanías, fiestas y entre otra información que nos sirvió mucho para poder hacer nuestra antología de tradiciones. Y aún nos queda mucho más por aprender. Entonces, ¿qué haremos esta semana? Esta es la semana 15 y el proyecto se titula Celebramos la diversidad de nuestra comunidad y familia. Vamos a seguir conociendo acerca de nuestro país. Durante esta semana conoceremos más a nuestro Perú a través de sucesos y experiencias de peruanas y peruanos de nuestra historia y de la actualidad. Al final de la siguiente semana, con lo que hayamos aprendido, elaboraremos una galería de peruanos y peruanas que aportan al Perú. Esta es la familia de Nicole. Nicole está muy feliz porque su familia se está preparando para una celebración muy especial. Ellos están usando escarapelas y también tienen una bandera en el techo de su casa. Ella se dio cuenta de que no era la única casa que tenía una bandera. Casi todos sus vecinos tenían una colocada en el techo de sus casas. ¿Pero por qué será esto? El día de hoy vamos a conocer algunos momentos importantes de nuestra historia y explicarás por qué celebramos nuestro aniversario patrio. Estas son nuestras metas. Vamos a conocer algunos hechos importantes en la historia del Perú. Luego vamos a ordenar en una secuencia hechos importantes en la historia del Perú. Y finalmente vamos a explicar por qué celebramos el aniversario patrio. El área a trabajar el día de hoy es personal social. Y para ello vamos a requerir hojitas de reuso, nuestra cartuchera con colores, lápiz y borrador y todo nuestro esfuerzo. Recuerda tomar en cuenta acuerdos para trabajar en casita. Vamos a empezar observando esta imagen. Obsérvala con cuidado. Bien, y ahora me puedes decir qué es lo que observas allí. Es una calle, hay muchas casas, pero hay algo que nos llama la atención. Que en cada casa ha sido colocada una bandera. ¿Te diste cuenta de ello? ¿Y por qué habrán colocado las banderas en las casas? Posiblemente estén celebrando algo. ¿Y qué estarán celebrando? Seguramente por el lugar donde tú vives también han colocado banderas. ¿Y por qué lo han hecho? De repente escuchaste por fiestas patrias. Es el aniversario de nuestro país. ¿Cuándo se celebra el aniversario patrio? El aniversario patrio o aniversario de nuestro país, Perú, se celebra este mes, claro, en julio. ¿Pero qué día? Así es, el 28 de julio. ¿Y cómo lo celebran en tu casita? ¿Hacen algo especial? ¿Y por qué celebramos el aniversario del Perú? ¿Sabes por qué lo hacemos? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Observa bien estas tres imágenes.
te voy a contar algunos hechos importantes de nuestra historia. Primera imagen. En el Perú antiguo vivían los incas. Ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo, en la ciudad del Cusco, a la que consideraban sagrada. Los incas vivían de la agricultura, aprovechando muy bien la tierra y el agua. Su organización social se basaba en los ayllus, que estaban integrados por grupos de familias. En la imagen podemos ver a los antiguos peruanos, los incas, trabajando la tierra. Esta es la segunda imagen. El texto nos dice: los españoles, al mando de Francisco Pizarro, llegaron al imperio del Tahuantinsuyo atraídos por alguna de sus riquezas, como el oro y la plata. Entonces conquistaron a los incas con armas de fuego y animales, como el caballo, que nunca habían sido vistos por ellos. Así, el Tahuantinsuyo pasó a llamarse Virreinato del Perú, el cual dependía de España, y la capital fue la ciudad de Lima. Durante la época en que gobernaron los españoles, cometieron abusos e injusticias contra los indígenas, como obligarlos a realizar trabajos excesivos. Tercera imagen. El texto nos dice: luego de varios años de estar bajo el dominio de los españoles, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia. Fue así que, luego de mucho tiempo de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento, el Perú es un país libre. En la imagen que ves allí podemos ver a don José de San Martín proclamando la independencia junto a otras autoridades. Vamos a recordar lo que hemos visto. En el Perú antiguo vivían los incas. Así se llamaban los antiguos peruanos, incas. Ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Los incas vivían a base de agricultura. Ellos aprovechaban muy bien la tierra y el agua. Su organización social se basaba en grupos familiares llamados ayllus. Vamos a seguir la flechita para ver qué pasó después. Luego, los españoles, al mando de Francisco Pizarro, llegaron al imperio del Tahuantinsuyo. Ellos conquistaron a los incas con armas de fuego y animales. El Tahuantinsuyo dejó de llamarse así y pasó a llamarse Virreinato del Perú. Durante la época en que gobernaron los españoles, cometieron abusos e injusticias contra los indígenas, como obligarlos a realizar trabajos excesivos. Luego de varios años de estar bajo el dominio de los españoles, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia, por ser libres. Fue así que luego de mucho tiempo de lucha, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Desde ese momento, el Perú es un país libre. Ahora respondamos estas preguntitas en base a lo que hemos leído. ¿Quiénes eran los pobladores del Tahuantinsuyo? ¿Te acuerdas quiénes eran? Así es, eran los incas. ¿Y quiénes los conquistaron? ¿Quiénes fueron? Así es, los españoles. ¿Y por qué se rebelaron y decidieron luchar? Por los abusos e injusticias contra los indígenas, como obligarlos a realizar trabajos excesivos. Tienes razón. Entonces, ¿por qué celebramos la independencia del Perú? Porque desde esa fecha somos libres.
Desde el día en que el general don José de San Martín proclamó la independencia, un 28 de julio de 1821, celebramos ese día, ya que el Perú se convirtió en un país libre. Entonces, ¿por qué crees que es importante conocer la historia de nuestro país? En realidad hay muchas razones. Yo creo que porque es parte de nuestra cultura y nos ayuda a entender de dónde venimos y cómo es que se formó el lugar en donde ahora vivimos. Veamos entonces. Antes estaban los incas. Ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Fíjate lo grande que era. Este es el Perú actualmente y este era el imperio del Tahuantinsuyo. Ellos eran muy buenos trabajando la tierra y el agua. Y puedo agregar que también nos dejaron grandes monumentos y construcciones. Uno de los más conocidos es la ciudadela de Machu Picchu. Luego vinieron los españoles. Vinieron en busca de riquezas tales como el oro y la plata. Conquistaron a los incas haciendo uso de armas de fuego y animales. El Tahuantinsuyo dejó de llamarse así y pasó a llamarse Virreinato del Perú. Durante esta época en que gobernaron los españoles, cometieron abusos e injusticias contra los indígenas. Luego de varios años de estar bajo el dominio español, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia. Fue así que luego de mucho tiempo de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú con estas palabras: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Ahora, con apoyo de un familiar y de acuerdo a lo que ya sabemos, vamos a organizar de manera secuencial la siguiente información. Bien, dice: los españoles conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo, el cual pasó a llamarse Virreinato del Perú. El 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento, el Perú es un país libre. Los incas fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Ellos vivían de la agricultura y se organizaban en grupos de familias que formaban los ayllus. Ahora recuerda que esta información aún no está en orden. Vamos a tener que ordenar según el momento en que pasaron. Ahora que hemos leído, vamos a tomar una hojita o un cuaderno y vamos a escribir en el orden en que sucedió cada evento. No te olvides de colocar la fecha del día de hoy, lunes 13 de julio del 2020. Podemos también colocar el título de la actividad del día de hoy, porque celebramos el aniversario patrio. Lo que vamos a hacer es ordenar en secuencia los hechos importantes que nos han presentado. Según lo que hemos leído, ¿cuál de estos 3 eventos crees que pasó primero? Así es. Los incas fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Ellos vivían de la agricultura, se organizaban en grupos de familias que formaban los ayllus. Entonces lo vamos a colocar en la hojita. Esto fue lo primero que pasó. Los incas fundaron el imperio del Tahuantinsuyo y lo vamos a copiar tal como está. Vamos a acompañarlo de una fotito, de una imagen o de repente podemos dibujar. Entonces ya tenemos lo primero. ¿Qué pasó luego de esto? Tenemos 2 opciones. Los españoles conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo, el cual pasó a llamarse Virreinato del Perú, o el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento, el Perú es un país libre. ¿Cuál de los dos
pasó después de este evento. Así es, los españoles conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo. Vamos a colocarlo en nuestra hojita. Listo. Y nuevamente lo voy a acompañar de una imagen. Y finalmente nos quedaría colocar el último evento, que fue la proclamación de la independencia. Lo podemos hacer en otra hojita y si nos alcanza en la misma hoja. Muy bien, hemos aprendido muchos hechos importantes de la historia de nuestro país. Ahora es momento de explicar a nuestra familia. Vamos a explicarles por qué celebramos la independencia del Perú. También diles cómo te sientes al conocer la historia de nuestro país. Ahora es momento de evaluarnos. Después de trabajar todas las actividades, voy a marcar según corresponda. Lee con cuidado las metas del día de hoy. Y así hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. ¡Felicitaciones! Y recuerda seguir las recomendaciones para mantenernos sanitos.